actualmente arquitecto técnico en Indra. Eh, Mi posición dice SAP Cloud Platform, pero la tecnología actualmente se llama SAP Business Technology Platform. Es simplemente un cambio de branding, pero es simplemente para que entiendan que el tema de los roles, pues es eso, ¿no? O sea, es un nombre ya. Internamente uno puede tener distintas denominaciones dentro de la empresa y voy a hacer alguna mención de eso durante la presentación. Voy a quitar esto. Ya. Entonces, bueno, ya me han presentado un poco. Soy bachiller de la UNSA, egresado en el 2006. Tengo como 15 años de experiencia en desarrollo de software en distintas tecnologías, 9 de ellos enfocados en tecnología SAP. Y he trabajado como un desarrollador dentro de distintas empresas de distinto rubro y también como consultor, básicamente de tecnología SAP, pero también he incursionado en inteligencia de negocios y tengo experiencia también en integración de datos. He trabajado en desarrollo de software de prácticamente todo tipo, software standalone, software web, y ahora en este tema de los modelos de despliegue, en on-premise, software on demand, proyectos híbridos y demás, con distintos esquemas de trabajo, Pro Code, Low Code, y también en proyectos de analítica, ¿no? De inteligencia de negocios con tecnologías SAP y no SAP. Y bueno, actualmente soy consultor en Indra, empresa en la cual ya he entrado varias veces. La charla de hoy es sobre cómo va evolucionando un poco la tecnología, ¿no? Y cuáles son las repercusiones que esto tiene en los desarrolladores. Es decir, me estoy enfocando en la actividad de desarrollo de software y en cómo esto influye en, digamos, en la capacidad adaptativa de los desarrolladores de software. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es esto. Vamos a hablar un poco de qué cosa es el software en sí, aspectos cambiantes, ¿no? Qué cosas influyen en estos cambios que ha habido en desarrollo de software y un conjunto de tópicos relacionados a estos cambios, ¿no? Como beneficios que esto trae, distintos problemas que puedan haber, tecnologías variadas. Esto está basado un poco en lo que yo he ido viendo también. Y también voy a dar lugar a un conjunto de sitios en donde uno puede aprender, ¿no? De nuevas tecnologías, ¿no? Uno puede pensar que estas cosas de repente cuestan mucho o hay que estar alquilando algo o pagando alguna suscripción, pero no es tan cierto, no es tan cierto. Yo voy a dar alguna pauta de eso. Si hay tiempo voy a poner una demo. He preparado tres aplicaciones sencillas, pero que tienen un montón de tecnología envuelta. Y al final tengo un conjunto de recursos que, pues, para quien quiera leer y practicar, pues, estamos que bien. Entonces, empezamos. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Cuando hablamos de software, decimos, ¿no? ¿Qué cosa es software? Entonces, y he cogido un par de conceptos aquí, que son un conjunto de programas de computadora y la documentación asociada, ¿no? Vemos que el autor de este libro incluye la documentación dentro de lo que es software. Y en cambio hay otro autor que nos dice, el software en sí mismo es un conjunto de instrucciones o programas que le dicen a la computadora qué hacer. Y este concepto es probablemente el más familiar que tengamos nosotros, ¿no? Que hemos estado viendo esto desde los tiempos de la universidad. Pero ¿qué cosa es el desarrollo de software? Nos dice este autor, el desarrollo de software se refiere a un conjunto de actividades de ciencia de computación dedicadas al proceso de crear, diseñar, desplegar y soportar software, ¿no? Entonces, empieza a hablarnos un poco del proceso y de las distintas fases, ¿no? Que están, pues, dentro de la creación de un software. A lo que habría que agregar alguna más, ¿no? O sea, la propia mantenibilidad y tal. Y bueno, y ahora vamos a
al meollo del asunto, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos cambiantes? Y lo que yo digo aquí es que hay distintos factores que influencian en el aspecto cambiante del software. Entre algunos de los que se puede mencionar, este, tenemos la evolución, por ejemplo, de las arquitecturas de software, distintas arquitecturas de software que se han ido dando con el paso del tiempo, el conjunto de metodologías de desarrollo de software eh, que existen hoy en día, algunas más aplicables que otras, el conjunto de modelos de despliegue, que de hecho todos los ejemplos que voy a mostrar hoy día están basados en esto, y de hecho yo trabajo en esto también actualmente, paradigmas de programación. Esto también influye bastante porque, eh, a ver, uno cuando, por ejemplo, yo cuando era estudiante, pensaba que me iba a enfocar a algún lenguaje y a algún determinado paradigma, pero después de todos estos años, la verdad es que uno ve de todo y prácticamente al mismo tiempo. Y bueno, cuando llegamos a esa parte lo vamos a ver un poco más a profundidad. Hardware mejorado. Es evidente que el hardware de hoy en día no es el hardware que había hace 10 o 15 años, ¿no? Y esto tiene una profunda influencia en el software que tenemos hoy en día. Y por ahí voy a citar un ejemplo muy claro de esto. Otro aspecto son las diversas mejoras a nivel de runtime, librerías y herramientas. Y lo que quiero decir aquí es, oye, hay actualizaciones en la tecnología con la que trabajamos y el por qué es tan importante actualizarse. Finalmente, el otro aspecto que yo también considero importante y que influencia en la propia actividad de desarrollo de software son los roles de la jerarquía de TI. En el mundo laboral, uno va a ir teniendo distintos roles, ¿no? Dependiendo de la empresa en donde vaya trabajando, conforme vaya creciendo o conforme vaya cambiando de empleo. Y se va a dar cuenta de que distintos roles traen pues también distintas responsabilidades, ¿no? Y claro que va a influir en cómo va a ir haciendo su trabajo, ¿no? En cuanto a desarrollo de software. Cómo esto va a hacer que aumente o disminuya su actividad allí, o el hecho mismo de que tenga que eh, tenga que ir cambiando, o sea, de tecnología en tecnología, dependiendo del proyecto, del cliente o lo que surge en el momento, ¿no? Entonces, empezamos con la parte de evolución de arquitecturas y he escogido este gráfico porque es bastante claro y es muy ilustrativo. Fíjense que lo que teníamos antes, desde los tiempos de los mainframe hasta lo que es hoy en día, bueno, aquí podríamos agregar incluso en la parte de Kubernetes, por ejemplo, contenedor, que es lo que se usa hoy en día. Bueno, y tenemos esto de los microservicios, que hoy en día, por ejemplo, en software empresarial trabajamos mucho con microservicios, muchas soluciones de tecnología trabajan con esto, se enfocan en esto. Mucho hay también el tema de la nube. Conforme he estado muy atento a las presentaciones que ha habido antes de la mía y he notado que ya hay varios que están trabajando en esto, ¿no? Pero fíjense cuán diferente es lo que tenemos hoy en día de lo que era antes. Por ejemplo, acá cuando estábamos hablando de Internet, en este interín, vamos que apenas estábamos hablando de tecnología web, basada en CGIs, luego en la web 2.0, hablábamos de tecnologías como Ajax, algunas librerías que nos ayudaban a recuperar, ¿no? Peticiones en background, y de ahí, nada más, ¿no? O sea, aquí hablábamos de tecnología que se hosteaba en servidores propios o en hostings, y ahora estamos hablando de que tenemos soluciones ya en proveedores terceros, en donde pagas por el uso, ¿no? Cosas de este tipo. Y también hablamos de esto de aquí, que es el tema un poco de los monolitos y los microservicios, ¿no? Cómo es que aquí, por ejemplo, hay
clientes en donde yo aún trabajo y tenemos sistemas empresariales que aún trabajan de esta forma. Si bien hay, eh, digamos, alguna iniciativa para intentar migrar los sistemas y modernizarlos hacia tecnologías más actuales, claro, es muy difícil hacer que una gran empresa que tenga tantísimos trabajadores y facture tantísimo, pues, como que le dé, digamos, demasiada prioridad a esto, ¿no? Yo trabajo en tecnología SAP, por ejemplo, y quien trabaja en esto también seguramente sabe que, por ejemplo, el clásico SAP RP, ha tenido un montón de suspensiones en cuanto a la fecha final de mantenimiento de su tecnología SAP RP, ¿no? El SAP RP tradicional, que trabaja con esto. Es software que trabaja de este tipo, el tipo con monolito, pero también ha ido incluyendo nuevas tecnologías, ¿no? Manejo de servicios, manejo de aplicaciones web y temas de extensibilidad dentro de ambientes de este tipo, ¿no? Ya en la nube, lo cual se conoce como los proyectos híbridos, ¿no? Entonces, fíjese cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la universidad veíamos este tema, ¿no? El tema del cliente servidor, un poco que estábamos entrando en la web. Y conforme han ido pasando los años, pues hemos ido cambiando. Ha ido cambiando la tecnología y, bueno, uno claramente ha ido adaptándose, ¿no? A los cambios que ha habido. Entonces, es importante darse cuenta de que la tecnología que había antes, en comparación con la tecnología de hoy, pues ha cambiado bastante. Hay nuevas formas de despliegue, nuevas arquitecturas, nuevos lenguajes de programación, nuevas formas de trabajo. ¿Sí? Y bueno, lo que toca a uno es pues, adaptarse porque pues, eh, en principio, si bien hay aplicaciones que se pueden seguir utilizando o estilos de programación que aún se pueden seguir utilizando, el hecho es que el futuro está en esto. Finalmente, todas las tecnologías se están volcando a esto y el hecho de que uno suspenda esto, o uno le dé mayor importancia, va en contra de uno. ¿Sí? Pasemos a los modelos de despliegue y esto es un poco de lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Hoy en día tenemos este conjunto de modelos de despliegue. Hablamos del tema on-premise que, digamos, hasta hace un año era bastante normal que toda empresa tenga una sala de servidores propias o que por lo menos alquile un conjunto de servidores en algún proveedor local. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya son varios los que han ido migrando su infraestructura a nubes privadas, por ejemplo, o han ido adquiriendo servicios en diferentes proveedores de IaaS o PaaS. Acá mismo en Perú, por ejemplo, tenemos este proveedor Huawei que tiene un par de data centers de IaaS aquí. No sé si lo sabían. Pero aún así, varios de estos proveedores prefieren tener sus data centers en el extranjero y a pesar del tema de la latencia, por el tema, digamos, de la distancia, hay clientes locales que no tienen ningún problema en llevarse su infraestructura fuera del país. Estoy hablando de que se la pueden llevar a Estados Unidos, a Brasil, dependiendo de qué es lo que convenga. Y esto del ambiente híbrido es, bueno, es un poco lo que hay hoy en día, ¿no? Clientes que aún tienen algunos de sus servicios y dentro de su propia infraestructura o alquilado, pero dentro de un proveedor local, pero sus sistemas de innovación ya están en algún proveedor de la nube. Por lo tanto, hay una interacción entre aplicaciones de la nube y los sistemas locales del cliente, ¿no?
¿Y por qué es importante saber esto? Porque, a ver, no es lo mismo estar trabajando con aplicaciones dentro de un ambiente on-premise en donde tú tienes tu programa aquí y sabes que lo único que tienes que hacer es, digamos, hacerlo usual, ¿no? Hacer, por ejemplo, algún programa de reporte o alguna mejora, alguna ampliación, y sabes que tu programa está aquí y que no tienes que hacer pues, mayor trabajo a nivel de conectividad, ¿no? Porque eh, tu programa se conecta de manera directa con tu base de datos. En cambio, con esto ya estamos hablando de, digamos, de un apalancamiento dirigido a aprovechar las tecnologías actuales, el uso de microservicios, por ejemplo, programación web. Hoy en día es bastante normal, por ejemplo, que una empresa interactúe con un servicio externo de algún proveedor, por ejemplo, para el tema de facturas electrónicas, por ejemplo, ¿no? Para hacer estas declaraciones o aplicaciones de comercio electrónico, ¿no? Con terceros y demás. Y estas aplicaciones usualmente ya están en la nube. Entonces, hay muchos proyectos de este tipo. También, esto de las responsabilidades del modelo de despliegue es un aspecto derivado, ¿no? Lo que aquí cabe de notar es que dependiendo de cuál es el ambiente en donde se trabaja, ahora hay más o menos carga de trabajo. Por ejemplo, para una empresa que tenía toda su infraestructura dentro de su propio centro de datos, pues claro, tenía un montón de cosas de las cuales encargarse y tenía áreas bien definidas. Por ejemplo, en toda empresa siempre existen por lo menos 3 áreas bien definidas, ¿no? Que son el área de desarrollo, por ejemplo, el área de soporte y el área de plataforma. Plataformas son las personas que se encargan de la parte de las redes, la infraestructura y demás. Pero hoy en día, conforme cada cliente va migrando sus soluciones, prácticamente la parte de infraestructura queda de lado. O sea, hoy en día si teníamos una empresa con un área de infraestructura y con un conjunto de personas encargándose de eso, pues hoy en día pues, el número de personal se reduce al mínimo. Básicamente para temas de consultoría, básicamente porque el control de las cosas que se hacían antes dentro de la infraestructura de una empresa, pues ya no está ahí, está fuera. ¿Y en qué le puede afectar esto al desarrollador de software? Bueno, en varias cosas. Antes era bastante normal que un desarrollador, si requería algún servidor o algún acceso a algo, pues vaya a su propia área, ¿no? Ahora, dos cosas pueden suceder. O él mismo tiene el permiso dentro de un ambiente de la nube, o él interactúa con personal externo para obtenerlo. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es, antes la habilitación de, por ejemplo, el consumo de un servicio era también un tema que podía ser gestionado localmente, lo cual era bastante más ágil. Pero ahora hay diversos factores que pueden afectar el uso de un servicio externo. ¿Por qué? Porque hoy en día, ya que la infraestructura está fuera de la empresa, está en un lugar probablemente mucho más restringido, hace que esto de acá, el pedir el requerir que una solución haga una petición a algún servicio externo, pues tenga que ser coordinado con equipos externos, muy probablemente, requiriendo soporte. Y esto hace que, claro, finalmente esto consume tiempo. Y además también promueve un mayor diálogo con distintas personas, ¿no? Entonces estamos hablando de que ahora hay que interactuar con muchas más personas y que probablemente estén incluso fuera del país. También el tema de hablando de otras capas, cómo es que va acortándose el tema de las responsabilidades en otros factores, ¿no? Por ejemplo,
antes era muy normal que el área de TI de una empresa esté encargada del tema de las bases de datos, ¿no? Los backups, ¿no? Por ejemplo, el tema de la revisión de logs y tal, o estar instalando runtimes para el tema de las soluciones. Eh, en algún lugar a alguien le parecía muy raro que una empresa tuviera un montón de bases de datos o un montón de sistemas, pero es que eso es muy normal. Las empresas tienen montones de sistemas, de soluciones para sus distintas áreas, algunas que son core de la empresa y otras que son muy específicas. Y claro, finalmente la empresa tiene que tener un lugar en donde desplegar estas soluciones. Y esto significa que necesitaba personal para esto. Usualmente, personal de TI, personal de informática en sí. Hoy en día esto es incluso manejado de manera remota, dependiendo del ambiente donde uno esté. Y esto significa que el número de cosas en las que uno se va centrando, pues, son cada vez menores, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy en día, cuando trabajamos con PAs, trabajamos con la capa de aplicación, sí, seguimos desarrollando software, seguimos utilizando servicios, sí. Seguimos utilizando bases de datos, pero ya no nos encargamos de estar administrando las bases de datos ni preocupándonos por aspectos administrativos, ¿no? Básicamente es el uso de la base de datos como tal y alguna administración mínima. Por ejemplo, gestión de usuarios, revisión de logs, revisión de cómo van algunos servicios y demás, autorizaciones, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, hay un aspecto cambiante ahí conforme van cambiando los ambientes de trabajo que uno tiene. Luego, el tema de las metodologías de desarrollo. Hay distintas metodologías que hemos ido conociendo en la universidad o conforme ha ido pasando el tiempo y claro, uno ha ido pasando de experiencia en experiencia, ¿no? Por ejemplo, un modelo típico de desarrollo de software, y aunque algunos no lo crean, sigue siendo el modelo de cascada. Vamos, que es bastante normal que cuando uno ve una estimación y se hace una presentación con el cliente, lo usual es ver que el entregable siempre va a estar hasta el final y se van a ejecutar todas las fases allí y usualmente el manejo de los distintos pasos que conforman el proyecto, pues va a ser en secuencia. Incluso cuando se trata de mejoras sobre la propia aplicación, vamos a tener mini modelos de cascadas que están más alineados a lo que es el desarrollo incremental en sí. Y lo puedo decir porque, vamos, he estado trabajando en varios lugares y esto es lo que yo he estado viendo. Algunas empresas utilizan desarrollo ágil. He visto que algunas aquí, algunos compañeros que han estado exponiendo sus trabajos, hacen uso de desarrollo ágil. A mí me parece muy bien. Yo mismo, dentro de algunas de mis experiencias, he estado en algún proyecto de traspaso de proyectos y quien ha trabajado en eso seguramente sabe que eso implica revisarse la documentación, implica hacer una revisión del traspaso de las funcionalidades. También he estado en algún proyecto de assessment, en donde había que revisar una plataforma entera, había que revisar las aplicaciones dentro de la plataforma y cómo estaba hecho. Entonces, uno se va dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, es que yo trabajo con Scrum o yo trabajo con Kanban y demás. Lo que puedo decir aquí, honestamente, es que en muchos casos que yo he visto, es que el tema del desarrollo ágil se utiliza más para justificar la falta de documentación. Créanlo, ¿no? Esto es lo que ocurre. No estoy diciendo que ninguna de estas metodologías no incluya documentación. Es que
es como que una falsa idea de vender esto, ¿no? O sea, ágil significa que no te hago la documentación. Eso es algo que yo he visto y bueno, que hablando con unos compañeros parece que no he sido el único que lo ha visto. Otras metodologías que he visto, TDD, por ejemplo. Esto lo he visto bastante, sobre todo en fábricas de software, en empresas que crean software, por ejemplo, software de negocios, soluciones de negocio. Y claro, ellos practican mucho esto porque quieren tener sus pruebas automatizadas. He visto en algunas presentaciones también que algunos tratan de trabajar en esto de las pruebas, de la automatización de pruebas y demás. De hecho, en la demo que voy a presentar voy a presentar alguna de estas soluciones, ¿no? que hacen trabajos de este tipo también. Y lo que actualmente tenemos con el tema de DevOps, por ejemplo, ¿no? Este paso de tratar de juntar un poco las funciones del tema de desarrollo con también la carga operativa del paso de despliegues, por ejemplo, y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? En distintas empresas o incluso en diferentes proyectos, la forma en cómo trabaja uno y otro puede ser distinta. No es que aun si trabajas en la misma empresa, tienes una sola forma de trabajo. Y claro, tú tienes que estar preparado para eso y si no lo estás, pues te tienes que adecuar a ello. Entonces, es otro de los aspectos cambiantes que uno pues puede tener en el día a día. Paradigmas de programación. Esto lo mencioné un poco al inicio y claro, hoy en día yo puedo decir que es bastante normal que en un mismo proyecto tenga probablemente todo de esto, en todos. ¿Por qué? Porque puedo tener un clásico código imperativo, ¿no? Con un conjunto de sentencias, condicionales, bifurcaciones, bucles y demás. Pero también puedo tener una aplicación al mismo tiempo y en el mismo entregable que sea del tipo declarativo. Por ejemplo, el tema de microservicios, por ejemplo. Yo podría construirme mi aplicación simplemente haciendo uso de sentencias del tipo declarativo, pero haciendo algunas mejoras para, por ejemplo, validaciones particulares o puntos en los cuales haya que hacer alguna hincapié en algún paso de creación o modificación que sí tenga que ver un poco más con el tema del paradigma imperativo. Y a su vez, y en el mismo proyecto, hacer uso de programación orientada a objetos y tener probablemente quizás una aplicación web que haga uso de estos servicios y que esté orientada a eventos. Por ejemplo, JavaScript, por ejemplo, que es un lenguaje más orientado a eventos. Entonces, todos estos aspectos o se ven o con el paso del tiempo, o dependiendo del proyecto, dependiendo de la empresa de donde estás. Pero claro, vas a ver más de uno de estos a la vez. Y eso es muy normal y uno se tiene que adaptar también a esto. Otro aspecto es el tema del hardware mejorado. Hoy en día tenemos mayor capacidad de almacenamiento en disco, un incremento sustancial en la memoria principal, me estoy refiriendo en este caso a la RAM. Esto, por ejemplo, hace que sea bastante normal, por ejemplo, que hoy en día podamos trabajar con bases de datos in memory, ¿no? Yo me acuerdo que alrededor de 2012, 2011 más o menos, había quienes criticaban mucho este tema de las bases de datos in memory, pues porque parecía que no había la suficiente tecnología para poder cambiar este tipo de cosas. Sin embargo, hoy en día tenemos un hardware tan mejorado
y a un coste tan reducido con respecto a años anteriores, que es posible tener un mejor software que aproveche mejor este hardware y que por lo tanto haga que cambiemos la forma en cómo desarrollamos software. Un ejemplo claro de esto es el tema de, por ejemplo, una de las tecnologías con las que trabajo es SAP HANA, por ejemplo, y SAP HANA es una base de datos que es una base de datos columnar y que me permite trabajar tanto con datos de tipo transaccional, así como datos del tipo analítico. Entonces, yo puedo tener un modelo de datos que me recupere cierta información en línea, dependiendo también del hardware donde trabaje, y pueda hacer el mismo trabajo que antes se hacía, por ejemplo, con los clásicos proyectos de la Data Warehouse, ¿no? En donde tenía un modelo analítico aparte, ¿no? Probablemente en un gestor de base de datos aparte del modelo transaccional, ¿no? Que usan los clientes, y tener probablemente un proyecto de integración de datos, ¿no? Con el cual tenía que estar extrayéndome la data hacia el modelo analítico, adaptarlo y consultar recién allí la data, teniendo como resultado información desfasada. Hoy en día no. Con el tema de las bases de datos in memory y con un hardware mejorado, es posible tener esto con información en línea. Y esto es un aspecto muy importante porque, claro, antes tú no tenías una ventaja de este tipo y hoy en día sí. Diversas mejoras a nivel de runtime, librerías y herramientas. Claro, hoy en día es bastante normal ver, ¿no? Cómo, y dependiendo de la tecnología, ¿no? Cómo es que determinado lenguaje de programación, o determinada librería o tecnología montada sobre algún lenguaje de programación o basada en alguna tecnología existente, siguen, digamos, trayéndonos mejoras. Cada vez tenemos más herramientas, tenemos mejores herramientas de las que teníamos antes, pero también, y cabe destacar el cuarto punto que tengo aquí, el tema de la línea de comando. Parecería que este es un aspecto que, digamos, con el paso del tiempo, uno no podría pensar que debería, digamos, desecharse, pero es que no es así. No es así. Hoy en día esto está muy, digamos, está muy promovido, está muy soportado, incluso por tecnologías actuales, porque claro, hoy en día, como dije antes, estamos haciendo mucho uso de software, de soluciones de negocio que están fuera de la infraestructura y por tanto, es posible que algunos de estos trabajos requieran atenciones o pesadas o que requieran algún tipo de automatización y la línea de comando es una de las formas de hacerlo, de aprovecharlo, de trabajar en donde sea, sin conectarte hacia otro sitio, sin tener que lidiar, por ejemplo, si tienes una banda de ancha muy baja, y tengas problemas con la carga de la UI que tengas en la solución que tengas para hacer esta administración. La línea de comandos te ayuda mucho en eso. O sea, simplemente tiene un protocolo más sencillo con un intercambio de datos menor y que te ayuda a hacer estos trabajos. Entonces, claro, tenemos un conjunto de mejores herramientas y más modernas que nos permiten hacer menos trabajo del que probablemente hacíamos antes, pero también tenemos un aprovechamiento de tecnologías ya conocidas, ¿no? Y las propias nuevas herramientas también siempre suelen tener soporte para herramientas de líneas de comando. Por eso, muy importante trabajar con sistemas, por ejemplo, basados en Unix, como Linux, como BSD, que son sistemas que tienen distros, en algunos casos con soporte oficial, de varias
varias empresas conocidas. O sea, por ejemplo, trabaja mucho con Red Hat, con SUSE, por ejemplo, para sus soluciones. No deja de lado algunas otras distros como Ubuntu, por ejemplo, que sé que les gusta a muchos. A mí también me gusta, por ejemplo. Pero este es el punto, ¿no? Y el último punto que había agregado para este tema del aspecto cambiante es el tema de los roles. Entonces, como decía antes, conforme va pasando el tiempo en la carrera de uno va teniendo distintos roles, ¿no? Uno va creciendo dentro de su rol propio de desarrollador o va asumiendo responsabilidades distintas al asumir algún cambio en su rol, por ejemplo, el de desarrollador líder, que me ha tocado ya en un par de veces, o a nivel de arquitectura, que es mi rol actual, por ejemplo. Algunos sé que prefieren irse por el lado del analista funcional, que eso es un poco más de proceso, un poco más ligado al usuario. Por ejemplo, el análisis de requerimientos, el dar la cara con el cliente, el interactuar mucho con ellos, claro, está más de lado con este tipo de rol. No queriendo decir que alguno de estos no lo haga, ¿no? He puesto los roles diferenciados, pero es importante también mencionar que a veces uno tiene que estar haciendo funciones de varios de estos a la vez, si no es que a veces en todos. Por ejemplo, en mi caso, en más de una ocasión, claro, o sea, es bastante normal que dé la cara al cliente, que esté en reuniones para consultas técnicas, pero también para recoger distintos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo al inicio de algún proyecto o cuando hay alguna presentación o cuando hay una incidencia de cambios, ¿no? Y sin necesariamente tener un analista funcional a la mano, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del desarrollador líder y del arquitecto, en teoría, se supone que el arquitecto tendría que tener menos funciones del tipo técnico, menos funciones del tipo operativo, ¿no? Directamente, y un poco más ligado al tema de dar la cara al cliente, de preparar más el tema de estimaciones, de construir arquitecturas, de hacer presentaciones y demás. Y a alto nivel, o dependiendo, porque también es que existen niveles de arquitectura. Y dejando de lado el diseño detallado al desarrollador líder, ¿no? Que es quien finalmente tendría que estar encargándose del conjunto de desarrolladores, de diseminar las tareas y demás. Pero claro, a pesar de que hay un conjunto de roles, al parecer muy bien establecidos y con funciones específicas, es como dije, ¿no? A veces uno mismo termina haciendo más de un rol a la vez. Y esto no es que sea un tema pues, propio de aquí, ¿no? O sea, yo he estado trabajando durante un tiempo en el extranjero, he estado casi un año en Chile. He tenido a cargo proyectos pues, de Uruguay, por ejemplo, de consultores de Chile, de Brasil. Y no es para nada una costumbre de aquí buena o mala, ¿no? Si uno ve afuera, se va a encontrar con que afuera también sucede lo mismo. Es más, si uno se pone a revisar lecturas o biografías de otros arquitectos, por ejemplo, se va a dar cuenta de que esto también es bastante normal. Entonces, claro, ¿y en qué influye Por esto? 5 minutos más de minutos para terminar la ponencia. Ah, ya, de acuerdo. Entonces, claro, eh, el tema es que aquí, mientras más o menos funciones tienes, claro, como que o vas alejándote un poco más del lado de desarrollo o vas, digamos, yéndote a otro tipo de tecnologías, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido que ir un poco más al lado de soluciones de low code o no code en algunos casos. O en algún caso he tenido más tema de gestión
que de desarrollo. Y a veces combinaciones de ellos. Beneficios, claro, tenemos nuevas características y soluciones, representan nuevos retos. Porque claro, o sea, si a ti te gusta esto, si a ti te gusta aprender, vas a ver esto como un reto y es algo que usualmente te va a llamar la atención y va a tener tu foco, ¿no? Promueve el aprendizaje continuo, claro. O sea, las nuevas tecnologías requieren de atención, requieren esfuerzo, requieren que tú investigues también bastante de ellas y que practiques. Y el constante cambio de tecnologías, de modelos, de, de paradigmas de programación, o sea, eh, dentro, dentro del mismo proyecto o con distintos clientes, claro, esto necesariamente hace que tengas un tema de mayor agilidad, ¿no? Tienes que estar muy atento a hacer un cambio de mindset, sí, pero muy rápidamente. Y esto, el tema de estar aprendiendo nuevas cosas, el tema de estar cultivándote cada vez más, hace que tengas un mayor conjunto de oportunidades, tanto a nivel laboral como de crecimiento en la propia empresa en donde estés, ¿no? Problemas pueden haber varios, ¿no? Por ejemplo, nuevas tecnologías. Al inicio, claro, es normal que uno no sepa. A veces la documentación puede ser un poco tediosa de revisar. Puede que tengas inseguridad porque, claro, o sea, estás empezando con esto. Puede que, o sea, los resultados al inicio no sean tan buenos o que tengas demasiado de carga de nueva tecnología, con lo cual al final pues no es nada bueno, ¿no? Porque tú necesitas tiempo para dar resultados, pero también necesitas tiempo para aprender. Y acá otros problemas derivados son que, claro, no todos en la empresa están preparados para las nuevas tecnologías, y esto trae algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, venderte un proyecto con una estimación errada, ¿no? Por falta de conocimiento o que no tengas muchas personas en el equipo con capacidad para hacerlo y demás. Y bueno, ya para terminar, hay un conjunto de tecnologías con las que el desarrollador se va a encontrar en el camino, dependiendo de los proyectos que uno tenga. Aquí listo algunas de ellas. Yo, por ejemplo, he trabajado en prácticamente todas ellas. ¿Dónde aprender estas tecnologías? Bueno, hay montones de lugares donde aprender, algunos que son de pago, algunos que son gratuitos. Yo, por ejemplo, suelo estar llevando cursos online, en webinars, hay un montón de tutoriales. La documentación oficial, por ejemplo. Hoy día es bastante normal encontrar documentación abierta al público y sin, digamos, demasiado esfuerzo en conseguirlo. Y bueno, tenía un conjunto de demos que parece que los vamos a tener que dejar de lado, pero en la parte de lecturas y recursos les he dejado material para que puedan practicar. Para cualquiera que quiera aprender sobre estas tecnologías. Yo trabajo en SAP, como dije, y en tecnología SAP, y muchos de los ejemplos que pensaba mostrar ahora, que lamentablemente se me dio el tiempo, pueden verlos también en vivo, pueden implementarlos con el material que estoy dejando. Entonces, muchas gracias, y si tienen preguntas, pues bien. Bien, agradecemos por esta interesante ponencia a José Bautista. Ahora vamos a pasar a invitar a los participantes a realizar sus preguntas. Por favor, recordemos que tenemos para este bloque un tiempo de 5 minutos y pasaremos lógicamente a que pueda responderlo José cada una de las interrogantes que tienen ustedes. También les recordamos que estamos sorteando entre los asistentes que hagan preguntas varios premios. Gracias a BSIT, 3 becas completas de certificación internacional, una del tema Azure, analítica de datos, y otra de inteligencia artificial. También a Polygonus, una beca completa del curso de capacitación de SAP Business One. Gracias a Surf también, un teclado, mouse y audífonos gamer.
y gracias a Microdata, ¿no? Que es un premio sorpresa. Estos premios van a ser entregados el día de la clausura del evento. Bien, a ver, pasemos a ver si es que tenemos ya algunas preguntas. A ver, José, acá hay una pregunta que nos hace Javier. ¿Podría comentarnos cómo llegó a ser consultor SAP y qué requerimos nosotros los egresados de la universidad para ser un consultor de ERP como SAP? Como por ejemplo experiencia, tecnologías, ¿qué es lo que necesitamos? Ya, sí, de acuerdo. Bien, mira, hay distintas formas de iniciar en el tema de consultoría SAP. Yo, por ejemplo, inicié en una empresa que desarrollaba fármacos, en la cual ingresé como desarrollador web, pero después me fui haciendo cargo de sus aplicaciones standalone y como quiera que después ya no había más requerimientos de esos, me fui metiendo a la parte del RP como desarrollador ABAP. Entonces, ¿qué es lo que hay en SAP? En SAP, a ver, vamos que probablemente su principal producto, o por lo que es más conocido, es el tema de SAP RP. Y en SAP, pues tienes, claro, tienes un conjunto de perfiles bien definidos. El perfil técnico, de los cuales puedes tener el desarrollador, el consultor NetWeaver, que es el tema, que es la persona que se encarga del sistema, de la administración del sistema, de la infraestructura, o el tema del consultor de inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, típicamente en el RP tenemos estos roles técnicos y también existen los roles funcionales que son aquellos que son expertos en algún área de negocio, ¿no? Entonces, lo usual es que personas no ligadas a informática se vayan más por el lado del rol funcional y personas con un background un poco más técnico se vayan pues para los puestos técnicos. Sin embargo, no es raro que alguien, digamos, no informático se anime a probar un poco a irse por el lado técnico y viceversa, ¿no? Yo también he visto casos de personas que teniendo conocimientos informáticos que siendo, pues, por ejemplo, un consultor ABAP, por ejemplo, se vaya más para algún módulo funcional, ¿no? Es totalmente posible, claro. ¿Cómo ingresas a eso? ¿Qué necesitas? Bueno, puede ser de la forma en como yo lo hice, ¿no? Pues intentar en alguna empresa que tenga SAP. SAP usualmente lo tienen las grandes empresas, estas empresas que facturan millones. Muy probablemente alguna de esas vaya a tener SAP. Lo usual es que inicies en alguna consultora. Últimamente, por ejemplo, varias consultoras piden el tema de jóvenes profesionales. Claro, gente con muy poca experiencia o incluso ninguna experiencia. Inicias como un consultor, un trainee o un junior. Y claro, la ventaja de eso es que ellos mismos te pueden capacitar. U otra alternativa es, claro, yo trabajando en la empresa también lo que hice fue unirme a la academia VAP en este caso. Todos los módulos en SAP tienen algún curso oficial por el cual tú puedes intentar averiguar sobre alguno de ellos y unirte a la academia. Claro, estos son cursos de costo por la certificación oficial, pero que, digamos, usualmente resulta más atractivo para ciertas empresas trabajar con consultores certificados, con lo cual te da un poco más de plus al momento de tentar alguna posición. Pero hoy en día también hay otra forma de hacerlo y es el tema de eh, intentar una posición en tecnologías emergentes por tu cuenta. Y la diferencia de las tecnologías emergentes, como por ejemplo el Business Technology Platform es una de ellas, ¿no? Prácticamente toda la documentación que tiene sobre cualquiera de los servicios dentro del PaaS de SAP, que es el Business Technology Platform, es abierta. La documentación la puedes encontrar simplemente pues, buscando en Google. Yo mismo he compartido material de ello aquí y es totalmente gratuito. Vamos que si tú te prepararas por ti mismo y
tuvieras esto en tu currículum, probablemente tendrías una buena chance de ingresar a alguna de estas empresas de consultoría fácilmente y sin problema. Bien, pasemos a otra pregunta. Alan, por ejemplo, nos dice, mencionaste que siempre estamos en un aprendizaje constante, lo que es cierto completamente. En este momento, ¿qué estás aprendiendo tú, tanto en software o en metodologías para hacer las cosas? Bueno, yo llevo 1 o 2 cursos al mes. Aparte de eso, tengo un par de bootcamps abiertos, de los cuales lamentablemente uno parece que lo voy a tener que dejar, pues porque actualmente tengo mucha carga laboral. Pero claro, o sea, siempre tengo algún curso ahí, o algún webinar, em, algún bootcamp de algo. Este, lo bueno de esto es que me mantiene o actualizado en alguna de las tecnologías que ya he visto o me permite ver alguna nueva tecnología. Em, las ventajas entre uno y otro, pues es que dependen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bootcamps, por ejemplo, el propio proveedor de la tecnología muchas veces te facilita ingreso a soluciones que de manera libre no las podrías obtener y que claro, las tienes ahí disponibles mientras dura el bootcamp. Y muy aparte de aprender de ello, de tener horas de práctica allí, pues también te ganas una certificación oficial. Entonces, claro, específicamente que he estado viendo, bueno, hasta ayer, por ejemplo, tuve un examen, ayer, no, anteayer me ha llegado la certificación hoy día, que es sobre el workflow management, que es una tecnología de la nube del tipo low code, que es un curso que estuve llevando hasta hace poco, de 3 semanas. Estoy llevando un curso de tecnologías de la nube con SAP y Microsoft, que es un curso de 4 semanas, que tengo un examen hoy día también. Y bueno, siempre estoy aprendiendo nuevas cosas, como pueden ver. Perfecto. Bueno, por ahí muchos de los participantes nos hacen referencia a los demos. No se preocupen, los vamos a atender. Los organizadores después lo van a pasar. Una pregunta más, ¿no? Del ingeniero Alfredo. Dice, ¿cuál es el costo para un programador novato de no leer la documentación oficial? Pues, a ver, leer la documentación oficial es importante porque, vamos, que si no lo haces, si tú simplemente confías en, por ejemplo, leerte un tutorial de la web, eso es como lanzar una moneda al aire. Y esto significa, puede funcionar o como puede que no. Eh, tampoco estoy diciendo que la documentación es 100% confiable, ¿no? Me ha pasado que alguna vez alguna documentación no era lo suficientemente completa, que necesitaba de alguien con expertise para eso, para hacerlo y demás. Pero tampoco diría que es el caso común. O sea, si tú quieres adentrarte en alguna tecnología, ok, puedes empezar con algún curso overview, puedes empezar con algún tutorial para practicar de manera específica, pero al final vas a tener que leerte la documentación porque la documentación no solamente te dice las posibilidades que hay, también te dice las restricciones que hay. Y es que es importante. Tú podrías estar, por ejemplo, haciéndote una recomendación de algo sin haber leído que en la misma documentación decía que hay puntos en los que no debías hacerlo o debías tener cuidado, por ejemplo, con temas de licenciamiento, ¿no? Entonces, es muy importante informarse sobre algo antes de estar haciendo alguna recomendación, ¿no? Sobre todo si estamos hablando ya con clientes que, vamos, finalmente, si tú quieres ganarte la confianza, pues tienes que mostrar que tienes verdadera expertise en eso, ¿no? Si tú fallas, aunque sea sin querer, pues probablemente no te vayan a consultar después. Bien, bueno, la verdad que son muchos de nuestros participantes que nos piden un demo, bueno, para poder satisfacerlos. No sé si José podrías mostrarnos un demo, por favor, de los que tenías preparados. Ok, perfecto. Había preparado un conjunto de demos pequeñísimos de tecnologías específicas. Por ejemplo, SAP Fiori con SAP i5
SAP V5 es una forma de implementar SAP Fiori, por ejemplo, en SAP, que esto es para aplicaciones web. CAP y RAP, que son las nuevas formas de implementar aplicaciones ya estandarizadas y sin mayor esfuerzo. Entonces creo que nos vamos a ir un poco con estas dos, para lo cual vamos a ir a alguno de los ambientes que ya tengo aquí preparados. Acá ya se ha salido el ambiente. Esto, por ejemplo, es el Business Technology Platform, es el PaaS de SAP. Me confiere un conjunto de servicios que puedo aprovechar para el desarrollo de aplicaciones. Tengo aquí un IDE, que es el que estaba cargando por acá, acá, que me permite hacer desarrollo de un conjunto de aplicaciones o servicios, trabajar directamente, por ejemplo, también con la base de datos, en la nube también. También tengo un terminal para trabajar dentro del propio ambiente de la nube, que esto es como una especie de máquina virtual. Y acá, por ejemplo, tengo un proyecto cargado, que esto es con el CAP. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Acá, a ver, se me ha ido la... Ya. Ya. Fíjense que yo tengo aquí un archivo CDS, así es como se llama, en el cual tengo una especie de lenguaje del tipo declarativo, ¿no? Este lenguaje me permite hacer un conjunto de anotaciones, se me ha colgado esto. Bueno, ya, ahí. Ay, no. ¿Cuál podemos usar? Ah, ya, mejor este. Ya, esto es un poco lo mismo. Este es el RAP. El RAP es el RESTful Application Programming Model. Es una tecnología de SAP que me permite crear sistemas de manera estandarizada y con muy poco esfuerzo. Se trata de hacer modelamiento, ¿no? A nivel de artefactos que se crean en la base de datos, pero que a su vez me permiten crear un modelo de aplicación con lo cual puedo crear servicios de manera automática y también aplicaciones web estandarizadas. Por ejemplo, acá tengo una vista en la cual hago un conjunto de asociaciones con un conjunto de objetos que son tablas o vistas de base de datos. Si se fijan, esto es como hacer el típico cruce, ¿no? De un SQL, en el cual yo estoy eligiendo un conjunto de campos mínimos y estoy eligiendo tener todos los campos de las entidades con las que hago el cruce. Con esto tengo este otro artefacto en el cual yo hago más que simplemente establecer cuáles son los campos y cuáles son las relaciones. Lo que hago aquí es utilizar un conjunto de anotaciones con las cuales voy a construir mi anotación, en la cual voy a poner cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de línea, le digo qué campo va a ir, qué tipo de tag va a tener, en qué posición va a estar, cuál es la importancia que tiene dentro de la UI, ¿no? Y con este conjunto de definiciones, que todas se pueden consultar dentro de la documentación oficial, yo puedo tener un conjunto de artefactos con los que ya o puedo exponer mi aplicación. Voy a ir a donde está la aplicación, que es esto de aquí, o puedo hacerle alguna inserción de código personalizado, por ejemplo, acá. Yendo acá, así. Entonces, si se dan cuenta, yo tenía un approach del tipo declarativo en la parte de modelamiento, pero ahora paso a un approach orientado al objeto y con código en el cual puedo hacer un conjunto de validaciones y que es más del tipo imperativo, ¿no? Con un lenguaje totalmente distinto, ¿no? Antes tenía un CDS y ahora tengo un código ABAP que es un poco más cercano a
pues a Fortran o a Pascal, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Cuando ya tengo mi modelamiento, mi definición definida, puedo elegir hacer una previsualización de mi aplicación, ¿no?